Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a La Manzana Mordida. Toca hablar de software porque sí, ayer Apple lanzó las segundas betas de iOS 17.1 y iPadOS 17.1, watchOS 10.1, macOS 14.1 y tvOS 17.1. No olvidemos que hace una semana salieron las primeras versiones beta, por lo que es previsible pensar que vamos a tener una beta por semana. Con respecto a la beta pública número 2 de estas actualizaciones, de momento, al momento de hacer yo este vídeo, no están disponibles todavía, pero lo estarán en las próximas horas si es que no lo están ya cuando lo estéis viendo. En la primera beta, si recordáis, vimos la llegada de la función de AirDrop por internet, la animación de la linterna en los iPhone 14 Pro en la isla dinámica, varias mejoras en Apple Music relacionadas con los favoritos y sugerencias en listas de reproducción, un nuevo botón para ajustar una fotografía como fondo de pantalla y la llegada del menú Gestos en la app del Apple Watch. En este vídeo os voy a contar todo lo nuevo que trae la segunda beta de iOS 17.1, os mostraré cómo funcionan los gestos de los nuevos Apple Watch que ya están disponibles en la beta 2 de watchOS 10.1 y por supuesto analizaré el rendimiento de iOS 17.1 para así poder ir midiendo la evolución con el paso de las versiones. ¿Habrá mejoras con respecto a la primera beta? Comenzamos. La actualización ha pesado 865 megas en mi iPhone 15 Pro Max, lo cual no está nada mal. Dependiendo del dispositivo, pues ya sabéis que el tamaño puede variar, por tanto, que no os extrañe si en vuestro caso es diferente. El número de compilación es el 21B5056E. Según esa letra, ya sabéis, se vaya acercando a la letra A, más nos acercaremos a la versión final. En una semana hemos pasado de un número de compilación acabado en la letra H, ahora a la letra E, dándonos alguna ligera idea de cuándo podríamos ver la versión final, pero bueno, esto os lo cuento en mis conclusiones al final del vídeo. El firmware del módem en mi iPhone 15 Pro Max es el 1.12.00, el cual se actualizó con respecto a la beta 1, por lo que han debido hacer ajustes en lo relativo a las conexiones de red. Si probasteis la beta 1 y tenéis algún problema, bueno, es muy posible que esta versión lo haya solucionado. Por cierto, este número de compilación también varía en función del dispositivo que tengas, pero las actualizaciones de uno se van aplicando también al resto. Lo digo por si tenéis otro modelo de iPhone diferente al mío y notáis que vuestro firmware no es el 1.12.00, que hay algún comentario que a veces lo dice. Bueno, y ahora comenzamos ya el repaso a las novedades y lo voy a hacer, pues, haciendo mención a algo que fue lo primero que quise comprobar nada más instalar esta beta, y era si habían recuperado los tonos de llamada que desaparecieron en la primera beta de iOS 17.1 y que, oye, estaban bastante bien esos tonos nuevos que incorporaron con iOS 17. ¿Y han vuelto? Sí, por supuesto que sí han vuelto, están de regreso, así que todos los que me pusisteis en los comentarios que, bueno, pues que no os gustó nada que Apple os quitase, ya podéis estar tranquilos. Si os metéis a los ajustes de sonido los vais a ir viendo ahí recopilados, pero además, ojo, porque si nos metemos en la pestañita de clásicos, también vais a poder utilizar aquellos sonidos o tonos de llamada que teníamos antes de que Apple los actualizase. En fin, buenas noticias también para los nostálgicos que a lo mejor ya estáis acostumbrados a los sonidos antiguos. Yo ya os dije que me parecía extraño que los retirasen sin razón aparente y por eso a todo el que me preguntaba, pues yo le decía que volverían de cara a la versión final. Así que ahora os lo puedo confirmar 100% seguro. El siguiente cambio, la verdad que no lo habría apreciado si no llega a ser porque Alejandro, un suscriptor de La Manzana Mordida Plus, que en nuestra comunidad de Telegram me resumió todas las novedades de esta beta, me lo dijese. Desde aquí, bueno, por supuesto le doy las gracias. Y es que, bueno, fijaos en el icono de la batería. Resulta que lo han actualizado ligeramente. Ahora es algo más cuadrado del que teníamos hasta ahora. Se nota si nos fijamos sobre todo en las esquinas de la izquierda principalmente. Os estaré poniendo el icono antiguo a la izquierda y el nuevo a la derecha para que podáis comparar. En fin, no deja de sorprenderme que Apple a veces haga cambios tan sutiles como estos, más cuando nadie los pedía, porque a mí personalmente, ¿qué queréis que os diga? El icono anterior me parecía mejor. ¿Desde cuándo una pila tiene la base de esta cuadrada? En fin, no me extrañaría que Apple dé marcha atrás con respecto a este cambio. Decidme en los comentarios si os gusta a vosotros. Continuamos y lo hacemos yéndonos a los ajustes de la función en reposo, porque ahora encontramos una nueva sección llamada pantalla, ¿vale? A través de esta configuración ahora podremos ajustar que la pantalla se apaga automáticamente después de 20 segundos o nunca. También vemos cómo el ajuste en modo noche se ha reubicado a esta misma sección, al igual que la opción activar con movimiento. Esta nueva sección, eso sí, solo está disponible en los modelos con la función de pantalla siempre activa, por lo que si no tienes alguno de estos modelos no la verás.
Seguro que más de una vez habéis utilizado la función fácil alcance, la cual nos permite poder acceder rápidamente a la parte superior de nuestra pantalla sin necesidad de usar las dos manos. Esto es especialmente útil si tienes un iPhone con una pantalla grande, como pueda ser la de 6,7 pulgadas. Así se veía esta función en 17.02, bueno, así se ve porque todavía es la versión oficial, con una parte superior que muestra el color del fondo difuminado, pero con las tonalidades pues que, bueno, estén relacionadas con el wallpaper, con el fondo de pantalla que tengamos configurado. Bueno, pues ahora con esta nueva beta, Apple ha cambiado y se ve de esta forma. Sencillamente, ahora se ve de forma completamente en negro. Bueno, no estoy 100% seguro de si esto es novedad de esta beta 2 o si ya estaba en la beta 1, pero lo cierto es que cuando me he puesto a hacer pruebas con esta versión, pues es cuando me he dado cuenta. Así que si no os lo comenté en el vídeo de la beta 1 y ya estaba, pues bueno, ya os lo comento en este. La semana pasada os mostré cómo Apple incorporó en la app del Watch un nuevo ajuste que permite ajustar los gestos que podemos hacer con él. Hace unas semanas solo nos permitían activar o desactivar el de tapar para silenciar, pero en esta segunda beta de WatchOS 10.1 ya podemos configurar la función doble toque. Entre las opciones que nos permiten ajustar está la de poder elegir si queremos usar el gesto para reproducir o pausar cuando estemos reproduciendo algo u omitirlo, y el otro ajuste nos permite también elegir qué acción ejecutará el doble toque cuando lo usemos en la vista de pilas. Yo, ¿qué queréis que os diga? Os aconsejo dejarlo como está y ahora vamos a probarlo. Mirad cómo con el doble toque abro la pila de widgets y si vuelvo a hacer el gesto veréis cómo voy a ir avanzando entre las diferentes pilas para, bueno, ir mostrándome la información que deseo. Vamos ahora con el ejemplo de una llamada. Bueno, pues nos entra una llamada, pues con el gesto de doble toque podríamos descolgar esa llamada y bueno, cuando terminemos la conversación, volviendo a repetir el gesto, ¡tachán!, se colgaría automáticamente. Venga, voy a poneros otro ejemplo. Ahora voy a configurar una alarma que va a sonar en un poquitos segundos y en cuanto suene, si hago el gesto de doble toque, voy a poder posponerla unos minutitos más. Esto es ideal para los que ponéis el reloj para dormir por las noches, estáis en la cama, os suena y decís, ay, venga, 5 minutitos más. Bueno, pues que sepáis que ya podréis hacerlo. Steve Moser en su cuenta de Twitter además ha explicado que en el código de esta beta han encontrado posibles pistas de un Apple Pencil de tercera generación. Entre ellas incluye la posibilidad de que tenga soporte para carga mediante un puerto USB-C, feedback áptico, muestreo de color, una corona digital en la tapa y diferentes puntas con funcionalidades únicas que se acoplarían magnéticamente. No obstante, a ver, yo siempre pido en estos casos cautela. Es importante mencionar que el código también podría referirse simplemente a un adaptador USB-C para el Apple Pencil de primera generación. Por tanto, tomémonos con cautela toda esta información, pero que sepáis que hay, bueno, pues ligeras pistas y rumores sobre, quién sabe, si un nuevo Pencil. Si nos vamos a la app de feedback y revisamos las notas de esta beta, podemos ver cómo Apple solucionó el problema que afectaba a los widgets remotos, que podrían aparecer en blanco cuando las versiones de iOS y macOS no coincidían, aunque esto ya se solventó en la beta de la semana pasada. Se resolvió un problema relacionado con una API de publicidad para evitar resetear un valor específico incorrectamente, y también se corrigió un problema donde un bloque de código que se supone debe manejar productos no daba un error cuando el identificador de producto era inválido. Por otro lado, también avisan estar al tanto de algunos errores relacionados con Wallet y Apple Pay, a la vez que dan algunas soluciones temporales hasta que los resuelvan en las próximas betas, y también avisan de un problema con la animación de texto en los widgets. En resumen, no son problemas realmente relevantes que afecten al uso cotidiano. Bueno, en torno a hablar del rendimiento, el cual durante estas primeras horas está siendo igual de bueno que durante toda la semana con la beta 1. No he tenido ningún bug molesto y el teléfono se mueve fluido en todo momento. Con respecto al calentamiento, en mi iPhone 15 Pro Max tampoco tuve ningún problema durante todos estos días y solo he notado algo de calentamiento al momento de actualizar el iPhone. Precisamente, ojo, a que os digo, tengo intención de publicar un vídeo sobre toda la polémica que está rodeando al tema del calentamiento de los iPhone 15, así que estad muy atentos al canal y os animo a entrar también a nuestro canal de difusión en Telegram, donde os voy avisando en todo momento pues de lo que vamos publicando, así que bueno, que sepáis que tenéis el link en la descripción. Volvemos al rendimiento y como es tradición, he realizado el test Geekbench después de actualizar para ver la puntuación que obtiene el procesador en tareas de un solo núcleo y en otras de varios núcleos. En la prueba single core obtuve 2924 puntos y en la prueba multicore 7217 puntos. Y ojo porque los datos son bastante buenos si los comparamos con la beta 1 e incluso con la versión oficial de 17.0.2. Estaréis viendo en esta tabla la evolución con estas versiones. La mejora, como veis en la prueba multicore, es bastante notable, con un aumento, por ejemplo, de 402 puntos con respecto a la beta de hace una semana.
En cuanto a batería, también se ha ido estabilizando el consumo durante estos días. La beta 1 de iOS 17.1 la instalé el pasado miércoles y desde entonces el consumo ha ido a menos. En estos últimos días, ha sido de un 50% aproximadamente, con una media de unas 6 horas, 7 horas de uso diario. La semana que viene pues os contaré si noto mejorías con esta segunda beta. Bueno, y turno para mis conclusiones. La verdad que estaba esperando esto, estaba esperando una versión beta que me introdujese una novedad al menos que me permita probar cosas durante la semana. Véase, el gesto del Apple Watch, esto era algo que estaba esperando. También estaba esperando un plus en el rendimiento, en la optimización. En fin, ya por fin parece que el Test Given se empieza a arrojar datos a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, la verdad que la estabilidad que he ido viendo durante toda esta semana, el rendimiento en batería, pues también es algo de agradecer. No puedo decir cosas malas de iOS 17.1. La verdad que tiene muy buena pinta. Traerá cambios interesantes si sumamos los que ya vimos en la beta 1, con los que, he mencionado en este vídeo, más los que estarán por venir en las próximas betas. Y como digo, a nivel de rendimiento no tengo peros que ponerle. Decidme en los comentarios si vosotros estáis probando, por ejemplo, esta versión beta de iOS 17.1 en un equipo un poquito más antiguo al mío. Y así también podéis ayudar a responder a todos aquellos que decís, ¿me recomendáis instalarla si tengo un equipo X? Bueno, pues de esta forma pues también podréis ayudar a la comunidad, porque al final nos ayudamos entre todos. Y os decía al principio que el número de compilación nos podría dar pistas con respecto al lanzamiento, porque teniendo en cuenta que vamos a beta por semana, yo calculo que será para finales de octubre o como muy tarde la primera semana de noviembre, cuando Apple libere la actualización oficial de iOS 17.1. Como digo, sobre todo si vamos a este ritmo de beta por semana. Y ojo, porque esa será una actualización que saldrá dentro de unas cuantas semanas, pero una que suena a que podría ser inminente, incluso esta misma semana, quién sabe, es iOS 17.0.3, una actualización que Apple ya comunicó que podría lanzar muy pronto para solucionar los problemas de calentamiento que sufren los iPhone 15 Pro en determinadas circunstancias. Así que, sea lo que sea, aquí os iremos contando cualquier novedad. Por mi parte, amigos, esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos, que nos ayudáis un montón, y nos vemos muy pronto con más aquí, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!